Habíamos escuchado Breakthrough de Queen y posteriormente Pastor, como es habitual. Vamos a recordarle a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros vía Facebook en el Foro Ecuménico y vía Twitter en @el Foro Ecuménico. Bueno, dicho esto, vamos a entrar de lleno en el segundo bloque de este programa. Tal vez le corresponda a este tema que vamos a abordar la carátula de Quémenlos en la hoguera, nuestra tradicional sección dedicada a la ciencia o conocimiento medianamente formal, de alguna manera. Bueno, yo hoy quiero hablar de los ídolos del foro. ¿Saben lo que es eso? No. Tal vez podrían intuir que vamos a hablar de personas a las que admiramos mucho, como por ejemplo Brian May. Es lo que pensé yo. No. Claro. Los ídolos del foro es un concepto filosófico de mediados de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Quien acuñó este concepto es... Brian May. Decime. No, El padre. no, alguien probablemente relacionado porque era inglés. Tal vez haya sido del linaje. Que culé. No era que culé, era Francis Bacon. Francis Bacon es considerado uno de los padres de la ciencia. No de la física, ni de la química, ni de la biología, sino de la ciencia en sí. Como el método científico. Claro, es uno de los padres del... más que del método, porque el método ha ido variando, pero ese fue quien irrumpió. Y cuando la ciencia irrumpe en la historia ya por el siglo XVII, la mayoría de los autores coinciden en que hay tres padres de la ciencia. Digamos que tiene un inicio algo orgiástico y gay, porque son tres padres y no hay más. Claro. Serían Francis Bacon, Galileo Galilei y René Descartes, el autor de la frasecita de pienso, luego existo, y el tipo que tiró el saco de plumas y de plomo desde la torre de Pisa. Con estos dos, Francis Bacon comparte el honor de ser padre de la ciencia. Lo que hizo Bacon fue ser el principal impulsor de lo que se llama el inductivismo. ¿Saben lo que es el inductivismo? No. Bueno, ser inductivista es construir conocimientos procediendo de la siguiente manera. Partir de las observaciones particulares y generalizar y llegar a un enunciado general. Por ejemplo, vos te levantás a la mañana, ponía que dormiste bien, está fenómeno, salí a la calle, una vieja estaba reviendo la vereda y se queja de que hay ojos. He tomado el bondi y una vieja se está quejando de que hay mucha gente y no llegan en el colectivo, el asiento, y así varias viejas que te vas cruzando. Como resultado de esa experiencia de ver muchas viejas quejándote, llegas a la conclusión de que todas las viejas se quejan. Eso sería proceder de manera inductivista. Porque dormir bien a la mañana hace que las viejas se quejen. Por ejemplo. Bueno, pero claro, cuando uno piensa de esta manera, dice, bueno, es importante para el inductivista salir a percibir la realidad de la manera más pura y objetiva posible. Claro. Porque tal vez alguien le podría decir, mirá, tal vez vos estás mirando más a las viejas que se quejan que a las que no, por ejemplo. Y eso Bacon lo sabía. Entonces se puso a elaborar una teoría de cómo observar. Cómo observar la naturaleza o cómo observar la realidad. Y encontró los problemas que tenemos para hacer eso. Y esos problemas los agrupó en tipos y a esos tipos los denominó ídolos. Digamos, hay varias formas de equivocarse al momento de... Serían como vicios de la observación. Claro, más que de la observación, sí, de la observación y del entendimiento. Porque, bueno, el primero de estos ídolos es el que él llamó ídolos de la tribu, que son los relacionados a la naturaleza humana o a lo que hoy podríamos llamar constitución neurológica o, digamos, cuestiones biológicas del ser humano. Por ejemplo, percibir tiempo y espacio es algo que lo tenemos por nuestra, no sé, nuestra constitución neurológica. Es una forma en la que percibimos, no podemos salirnos de eso y es una limitante, tal vez
Un ejemplo de... Estoy en desacuerdo con eso. A ver. O sea, la concepción que tenemos nosotros los occidentales del tiempo no tiene que ver con la que tenían, por ejemplo, los mayas en aquel momento. Bueno, sí, puede ser. Hay discusiones al respecto. No, pero la proyección del tiempo no tiene que ver. Pero la percepción del tiempo inmediato al que vivimos día a día no creo que varíe Bueno, de hecho, cultura a cultura. los mapuches creo que iban hacia adelante y hacia atrás, o tenían algo medio extraño con el tiempo, pensar Sí, que iban en ambos sentidos. La percepción del tiempo, tengo entendido por algunos estudios antropológicos que varía. Incluso hay algunos estudios en tribus amazónicas en las que el tiempo pasa a otra velocidad. Yo no sé cómo demonios se llega a esa conclusión. Que ellos documentan eso de alguna manera, o sea, documentan haber Sí. entendido el tiempo de esa manera. De alguna manera, digamos, antropológica, se llega a esa conclusión. ¿Cómo eso, si realmente es una diferencia en la... Bueno, hablando de ídolos de la ciencia, yo creo que muchas veces la ciencia saca conclusiones que están erradas. Sí. Por ejemplo, en la mecánica cuántica hay para hacer muchas de esas cosas. Sí. No lo voy a nombrar ahora, pero para mí hay conclusiones que están mal. ¿No? Bueno, sería interesante algún día Derrocarla. destruir la mecánica cuántica Sí. acá en el foro. O No ponerla nos en puede duda. tirar algunas. Te porque- tiro, bueno, Tiranos, por tiranos. ejemplo, la posición de una partícula Sí. subatómica se determina con la ecuación de Schrödinger. Sí. Que vos lo que resolvés es la probabilidad de que, o sea, resolver una variable que no tiene sentido físico, pero cuyo cuadrado te habla de la probabilidad de que una partícula esté en cierto lugar del espacio. Ah, Cuando resolvés esa ecuación, para ciertos casos que tiene solución analítica, ahora ya se puede resolver de forma numérica, pero bueno, lo que se encontraba era que no era que tenías que esa variable valía tanto en un lado y cero en otro, sino que tenías una distribución. Entonces, qué sé yo, entonces, ¿qué sacaron? ¿Qué conclusión sacaron los tipos? No, la partícula, que es un electrón, en realidad está en todos lados. ¿Me entendés? Y en vez de decir, no, bueno, o sea, en realidad. O sea, lo que Claro, me no habían es dicho la probabilidad, sino el electrón en sí. Claro, bueno, y se hicieron teorías con eso, y en realidad lo único que puedes hablar es de la probabilidad. O sea, bueno, vos no sabés exactamente dónde está, nada más, ¿no? Mirá vos. Le comento a la opción que nos están llegando varios mensajes con respecto a lo que usted dijo. De ese 5N. No, de nuestros oyentes. ¿Qué dije de nuestro oyente? No, mentira, nadie se va a manifestar respecto a ¿A la mecánica mecánica cuántica? cuántica. ¿Cómo que no? Pero bueno, porque son todos contrabajistas nuestros oyentes, por eso. Claro, Debe ser por eso. contrabandista. Pero bueno, el tiempo. Nosotros salimos a la calle y percibimos el tiempo y eso es innegable. Sí, Es una... No, bueno, qué sé yo. Eso es un ejemplo. Yo creo... Si... Sí, el tema con los ídolos tiene que ver con... Yo creo que el mejor ejemplo de ídolo de tribu que he encontrado tiene que ver con la geología allá por la época de Francis Bacon, año 1600 y pico, 1700. Había unas rocas. En aquel momento, como habíamos dicho en una emisión anterior, no se sabía que eran los fósiles, entonces las rocas eran rocas con formas. Había estalactitas, geodas y fósiles, todos eran rocas con forma. Y había una roca en particular que aparecía con cierta regularidad, era una roca que se encontraba bastante comúnmente, que tenía la siguiente forma. En realidad, para no ir con misterios, era el fósil de un branquiópodo. Branquiópodo es como una especie de... no es exactamente, pero es como una almeja. Sí. Entonces ese bicho, bueno, la valva quedaba fosilizada. Vale aclarar, un fósil consta de una parte y una contraparte. La parte es, digamos, el hueso, y la contraparte es la marca que deja en el sedimento donde se deposita. Un fósil completo implica la parte y la contraparte. En el caso de esta piedra particular, no se conocía la parte, sino solo la contraparte, es decir, la marca que dejaba este animal en el sedimento. Imagínense la valva de una almeja. Disculpa, el tipo este de Bacon, ¿de qué época era? 1626 muere.
Ajá. No, 1626 publica en el libro, sí, principio del siglo Claro, XVI. sí. Bueno, que decía, claro, imagínense este braquiópodo es como una especie de valva de almeja medio triangular, ¿sí? Como cualquiera, pero que en la parte de adentro, que es la que dejaba la marca, tiene una especie de filo que iba desde el vértice hacia adelante. Como resultado, la impresión que dejaba en el sedimento era asombrosamente similar a una vagina. Sí. Este, Te iba a decir que como el capó de un escarabajo, te iba a decir. bueno, qué sé yo, los tipos agarraban la piedra, la veían, ¿no? Parece una empanada con fleco. Bueno, claro, La censuraron. había muchas explicaciones posibles, entre las cuales estaba que fuese un fósil de braquiópodo, pero ningún científico que vio esa piedra pensó en otra cosa que en una vagina. De hecho, esa piedra se la denominó durante mucho tiempo roca vulvar y se la clasificaba junto con otras formas fálicas, pero ya obviamente de origen inorgánico, que son planertitas con forma de pene, y estaban clasificadas de alguna manera cerca del fósil de braquiópodo. Ajá. Pero claro, el cerebro funciona así. O sea, vos, digamos, está pensado para que cuando vos veas una configuración morfológica así, no dudes. Claro, de alguna manera vos podés, de última, ver un fósil de braquiópodo y que te jodes el chasco de que pensar que no era una mujer. Pero claro, lo que no te va a pasar es que vos veas una vagina y lo confundas con un fósil de braquiópodo. Claro. No sé si han tenido Bueno, la mala fortuna de que te haya pasado. De hecho, muchos científicos de esta época echaron a perder fósiles de braquiópodos porque se confundieron. Sí, o peor que te pasa al revés, que estés con una señorita en el momento y hagas la desafortunada pregunta de, che, eso no es un fósil de braquiópodo. Ahora te pongas a trabajar sobre el fósil. Esto es del Cámbrico. Bueno, eso por ejemplo, también se ve un ídolo de la tribu, es, por ejemplo, cuando sacaron las fotos en la superficie de Marte, que todo el mundo empezó a ver Una cara. Claro, cara por todos lados, o caras vieron. Pero claro, es algo que uno identifica inmediatamente. Dos círculos y una línea, más o menos, te dice cara. Pero vieron un bigote. ¿Ah, sí? Sí. Entonces no. Bueno, eso es lo que Bacon llamaba ídolos de la tribu. ¿Qué nombre No sé, sí, gracioso que usaba este Bacon? ¿Por qué tribus? porque tribu, sí, tiene que ver con el género humano. Tribu es una... Tribus urbanas. Claro, bueno. El segundo es los ídolos de la cueva. Para seguir con la tónica de los braquiópodos. Esto tiene que ver un ¿Con poco... Aristóteles, díganos? No. No, con Platón. Platón. Vienen con el tema del mito de Platón. Bueno, Siempre esto lo confundo, ¿no? bueno. Tiene que ver con lo que son los impedimentos psicológicos por la educación que hemos recibido, inclinaciones personales, etc. Por ejemplo, un caso es el de Margaret Mead, se llama esta tipa, que investigaba la sexualidad en los... Margarita Carne. No, Mead. Es un lástima porque yo acabo de subir una foto de panceta de tocino al foro ecuménico. Por Bacon. Por Bacon. Sí, Yo pensé lo Bacon. mismo. Bueno, esta tipa lo que hizo quería probar que el género era una construcción cultural y por eso fue a Samoa y comparó las adolescentes de Samoa con las adolescentes norteamericanas. Claro, el método era, bueno, vamos a ver si es tan biológico como dicen, las adolescentes de Samoa van a tener un comportamiento o alguna similitud con las americanas. Nada que ver. La tipa le contaban las cosas que hacían y bueno, echaban por tierra cualquier tipo de determinismo biológico sobre la constitución del género. Pero a esta tipa la criticaron después porque habían dicho que había malinterpretado todo eso porque ella era lesbiana
y muy liberal, y quería justificar su estilo de vida, o de alguna manera relativizar las leyes de la naturaleza. Un debate que se hizo bastante vigente en su momento. Por otra parte, llegamos a los que yo quería hablar del foro, que tienen que ver con nosotros, porque son los defectos que las fallas provocadas por los defectos del lenguaje. Tiene que ver bastante con lo que pasa en este programa. Parece, el razonamiento es así. Vos tenés asumís que el lenguaje direcciona o estructura el pensamiento, luego cualquier falla en el lenguaje, en la estructura de las palabras, significado y demás, se va a traducir en un error en la forma en la que razonamos y entendemos la realidad. Hay sobrados ejemplos de palabras con definiciones confusas que no hacen más que entorpecer cualquier tipo de razonamiento. En alguna emisión atrás hemos hablado del significado del peronismo, Claro. que calza perfecto en la definición de ídolo de foro. Podríamos... Ahí el ídolo sería Perón, ¿no? Claro. Hay muchas palabras que nos podríamos decir. El amor, tal vez. Sí, no Sí. quería, pero... El amor podría ser un ídolo de este foro. Sí. ¿Cuántas peleas hay? Tal vez por... Cosa que también hablamos ya del amor. Sí, es un tema inagotable por lo mal definido que está, justamente. Si el amor tuviese una definición formal, listo, ¿no? O sea, no sería un tema tan inagotable, pero lo es porque cada uno entiende lo que quiere. ¿Cuántas veces hay peleas o discusiones simplemente porque no están hablando de la misma cosa? O hay un diferente grado de conciencia de que no se sabe de qué se está hablando. Y bueno, pero la gente no es clara al expresar el amor, haciendo un edificio, por ejemplo, para la mujer que ama. Bueno, ahí está, para mí la solución contra este ídolo del amor son los hechos. Con los gestos, eso es lo que decías vos. Son los hechos. O sea, Una canción de amor al jardinero no es un hecho de amor. sí, totalmente. Bueno. Esa es una forma de traspasar y por eso el amor es posible vivirlo. O sea, si fuese una cosa meramente un concepto, o sea, estaríamos todos solos, digamos, no podríamos hablarlo. Comprender que solo estaré más puro. Dice Cerati en la canción. Es verdad. Bueno, ¿Se me ocurre otro ejemplo de ídolo de foro? A ver. No, Bueno, sí, yo, me gustaría entre la audiencia. la audiencia, si quiere comunicarse, Si quiere sabe hacer. los medios. Vía Facebook es el Foro Ecuménico, vía Twitter, @el Foro Ecuménico. La palabra ecuménico cuenta como un ídolo del foro. Hay un problema ahí. Si hay una palabra que está bien definida, pero que uno no la conoce bien, ya ahí pasaría a ser un ídolo de la cueva. Es porque no quisiste leerla. ¿Está bien definida? Ecuménico sí, es la comunión de digamos, el conjunto de religiones, creo que judeocristiana, digamos, que incluye el islam, el judaísmo, el cristianismo, creo. Pero yo tengo ese ídolo de la cueva también, no tengo muy bien definido. ¿qué pasa cuando uno busca cueva ajena? Y a veces la puedes encontrar. Muy oportuna esa pregunta, porque la verdad no sé por qué. Bueno, que nuestros oyentes nos manifiesten su amor a través de nuestras páginas. Sí, totalmente sería lindo. No, hay un foro. Hay un ídolo de foro que cuando yo vi esto dije, ¿viste? Y es el concepto de medio ambiente. El medio ambiente es para los hispanos, hispanohablantes, es un ídolo del foro. También se le llama ídolo de mercado, en este caso hasta tal vez sería más pertinente llamarlo así. Bacon me llamó también ídolo del mercado. Se le ¿No llama en realidad explicaste ídolo la- foro. La definición de ídolo del mercado. No sé. Es la misma que de foro. O sea, en realidad originalmente es ídola fori, que bueno, se traduce indistintamente como ídolo de mercado o ídolo de foro. ¿En latín lo dijiste? Sí, publicaba todo en latín. Por más que fuera inglés, tenía que publicar en latín.
Y es el concepto de medio ambiente. Surge en la reunión de Río en el año 1992. En Río no puede surgir nada. En Río Ahí no- se Bueno, Seguramente están drogados. sí. cuestión. Hay un tipo hablando. Es el sumidero, te digo, no es el origen. Bueno, ahí fue que empezó la confusión, porque ahí empezó a hablar un tipo, un tipo que estaba hablando de en inglés, de lo que él llamaba environment, que la traducción sería el medio, digamos, el entorno. Claro, después tuvieron que traducir las actas de esa reunión y la Eso tipa, es fantástico para esto. y entonces dije, a ver, ¿cómo se traduce environment? Y fue al diccionario, y yo, environment, 2 puntos, medio, coma, ambiente. No sé si porque no se decidió entre las dos palabras o porque no vio la coma, Está mal lo tradujo dormido. todo junto como medio ambiente. Y así es que hoy tenemos una palabra especial para nombrar eso. Y eso me parece que, o sea, la existencia de una palabra como medio ambiente dificulta mucho el enfoque de cualquier problemática ambiental, de cualquier problemática ecológica. Pero yo, en ese caso, me parece muy redundante. Si no había prestado atención, es verdad. Uno puede decir medio, puede decir ambiente. Sí. Y es lo mismo que decir medio ambiente. Pero no es lo mismo por el hecho de que tiene, no por el hecho de que sea redundante, sino por el hecho de que es otra palabra. Para cualquier hispanohablante, la palabra medio ambiente es el entorno, pero en un sentido biológico, Sí. verde, de cuidado de la naturaleza, y es distinto al entorno económico, Bueno, al entorno pero eso- productivo, al entorno social, Pero es una cultural. cuestión de publicidad que hemos sufrido nosotros. Eso Otro. tiene que ver con el hispanoamericano. No, me refiero a hispanoamericano, porque tal vez a los yanquis los bombardearon con el Environment. environment. Pero environment tiene la carga semántica de todo lo que Sí. te engloba. Para nosotros tenemos esa... Cuidemos el medio ambiente. Cuidemos el medio ambiente, sí. El medio- Cuidemos el entorno, no. no, No, cuidemos el río, Cuando vos cuidemos decís- la plaza. Cuidemos el medio ambiente tiene un significado que de alguna manera no vulnera tanto el entorno económico, el entorno productivo, y no hay una integración semántica, me refiero, en eso. Esa división ha sido para mí muy desafortunada. Tal vez ha sido por mala suerte, porque justo la tipa o el tipo que tradujo dicen que fue una mujer. No vio la coma o quiso poner las dos palabras porque quedaba lindo. Pero, ¿cómo ser el traductor y no conocía environment? O sea, ¿qué tipo de traductor era? Era Río. Qué sé yo. Lo hubiera Bueno, mandado a traducir afuera. esto no consta, digamos, ninguna, o sea, una historia totalmente informal que se cuenta por los Se cuenta cuando vas a Río. cuando va a Río. En el City Tour. Claro. Que dicen, acá vivió el rey durante la etapa Sí. del imperio. Acá pasó la... Te empiezan a hablar de todos los ídolos, de todo. Claro. Bueno, este es el ídolo que surgió acá. ¿Por qué lo llamó ídolo? Porque ídolo en realidad significa un dios falso. Claro, porque eso y es importante ponerse en contexto, como siempre decimos en el foro, porque uno puede incluso burlarse del inductivismo ingenuo de Bacon. Sí, Es pobre decir, boludo. pobre boludo. Pero la verdad, que hasta ese momento cualquier construcción de conocimiento era ir a leer la Biblia y a ver qué dice y tratar de entenderla. El tipo estaba desesperado. Claro. Decir, loco, salgan a la calle, Bueno. mirá un poco cómo es la cosa y fijate. Pero a mí me pasa lo mismo. Y no me apellido Tocino. Yo veo que la gente lee la Biblia. No, pero es que podemos hacer tocar. ilusión, o sea, si no te llamas Tocino no podés descubrir nada. Ah, no me lo hemos tomado. el inductivismo, lógicamente, pues fue muy atacado, reemplazado de alguna manera por el deductivismo y otras corrientes epistemológicas que lo fueron reemplazando. Pero la importancia de aquel momento de la erupción del Sí. inductivismo de la ciencia era, loco, hay que, para conocer, bueno, lean la Biblia si quieren, pero no se hacía otra cosa. Durante 13 siglos que duró la Edad Media, el conocimiento era la Biblia. Sí. A lo mejor, en el mejor de los casos, lo podías mellar con Aristóteles o con Platón. Y las únicas dos personas que hicieron eso no ganaron el premio Nobel porque no existía, pero lo convirtieron en santos, San Agustín y Santo Tomás. Y ahí quedaba todo, o sea, era una muerte. ¿Pero Galileo de qué época es? Galileo es ahí, del 1600 y pico. Ah, yo no sé, era más viejo. No, Galileo es 1600. Bueno, son bastante contemporáneos. No, Descartes era de 1900, ¿no? No, Descartes en 1600 también. ¿Está bien? De hecho, Descartes no publica
su libro, El libro del mundo, que intenta publicar después del curso del método, por lo que le hicieron a Galileo, que lo amenazaron con quemarlo vivo y lo metieron en cana. Eso es lo que agarró yo, estaba por ir llevar el librito a la imprenta, se lo metió en el bolsillito, pegó media vuelta. ¿Conocen la historia de Galileo, del pero se mueve, por si mueve? No, Ah, sí. Entonces ya lo contamos acá en el foro, ¿no? Creo que no, No. creo que no, pero es lindo. Que bueno, el No, tipo agarraba y decía que bueno, era la teoría heliocéntrica versus la geocéntrica, ¿no? Sí, que el heliocentrismo es los planetas giran alrededor del Sol y Claro. lo otro, la Tierra es el centro y todo lo demás. Bueno, que era lo que se sostenía, el geocentrismo era lo que se sostenía hasta ese momento. El tipo agarraba y, a partir de la observación, decía que no, que al revés, o sea, los planetas giran alrededor del Sol. Y bueno, eso generó un escándalo terrible en la iglesia y lo mandaron a una especie de juicio en el que el tipo tuvo que decir, viste, bueno, no, que él se había equivocado, que en realidad el Sol gira alrededor de la Tierra, viste. Sí, claro. Bueno, y termina diciendo todo eso, después de decir todo eso, reivindicar que no, bueno, que era como ustedes decían, después de decir eso dice, por si mueve, o sea, que significa, pero se mueve, o sea, como diciendo, sí, pero bueno, pero se mueve. Sí, hay quienes dicen que lo dijo por lo bajo cuando bajaba las escaleras. Así. Y si hubiera sido lo encima que te retractás, dices, te queman igual. No, bueno, entonces estábamos diciendo que era muy valioso lo que había hecho Bacon, y era tal vez de los tres padres el que más se movió para que esto sea un movimiento. Él quería agitar a la gente a que hiciera esto, no a la gente como pensamos hoy en las masas, sino que decir como una especie de más político. O sea, para generar conocimientos hay que hacer esto, acumular experiencia, qué sé yo. De hecho él elabora cuando De lo que no sabía era del clientelismo político, de las bolsonas de comida y de otros métodos que son más que efectivos. son mucho más efectivos. Claro, en aquel momento no se No se usaba. no estaba sí, la técnica de la política de masas, pero no, y entonces en este libro que es el instrumento, que se llama, en una parte él habla de los ídolos como él quería unificar toda la humanidad en su corriente de ciencia, ¿no? Y como que los ídolos eran falsas doctrinas, o bueno, esas cosas que había que erradicar para que esto se pueda desarrollar. No sé si ustedes tienen o pueden identificar en ustedes mismos algún ídolo de foro que tengan, alguna palabra que les resulte intelectualmente incómoda, aparte del amor y el peronismo. Se me dio íntimo en los gorilas. Sí. Claro, gorila puede ser. Hay una cosa que tienen los ídolos del foro, que de todos los ídolos descritos por Bacon, esta es de los más útiles hoy por hoy para sostener al menos el poder. Vos podés, con el significado de las palabras, desactivar cualquier debate. En Estados Unidos, por ejemplo, a pesar de que el comunismo tiene una definición clara y un desarrollo teórico bastante sólido, es utilizado, o sea, a Obama lo pueden insultar como comunista, le pueden decir comunista, porque simplemente la gente no tiene una idea clara de qué es el comunismo, ni de lo que es el socialismo. Lo mismo pasa con la derecha incluso. También. Que es muy confuso el tema de la derecha e izquierda y No es nada confuso. O sea, tiene una definición clara. ¿qué es la derecha? Bueno, no es verdad, como si hizo ahora, pero o sea, tiene un significado histórico, que sí es claro. En algunos contextos, en algunos lugares fue claro. En algunos contextos, en algunos lugares no lo es. Exacto, por ahí pasa el tema. Pero se lo usa Para desacreditar. No solo desacreditar, porque vos cuando tenés un concepto ambivalente, Sí. lo podés usar para desactivar un argumento. Una cosa que sucede en Estados Unidos, un lugar donde los ídolos de foro son muy útiles, en la parte sur y oeste de los Estados Unidos no se permite enseñar la teoría de la evolución. Hay una gran resistencia a eso.
Y uno de los argumentos, cuando la gente dice, bueno, pero la evolución, toda la evidencia que hay, qué sé yo, dicen, bueno, por algo es una teoría solamente. Y ahí está ese juego de que la teoría tiene dos significados. Un significado coloquial y un significado técnico. Cuando decimos teoría de la evolución, la palabra teoría hace referencia al significado técnico, que es una, digamos, o mejor dicho, el significado coloquial es una teoría, es como una hipótesis. Sí. Tengo una teoría, ¿podría ser verdad o no? En un sentido técnico, una teoría es una hipótesis campeona, digamos, que ha sido recontra mil testeada, se ha construido muchos conocimientos sobre ella y, bueno, casi que significa todo lo contrario a una hipótesis común. Sí. Entonces, mezclando esos dos significados, es que se desactiva ese argumento de decir, enseñen la evolución porque Sí. es la posta. Tengo dificultades siempre que dicen ontología. Odontología. Odontología. Sí, es una ¿Cuál es la ciencia diferencia entre la ontología y la odontología? La Una ontología- prueba el uso del cepillo y la otra no. La ontología, no sé, teóricamente O sea, un odontólogo no es médico y un ontólogo sí es médico. ¿Un Tiene que ontólogo? estudiar medicina para poder ser ontólogo. la verdad que no sé, se refiere a las Es como los cosas que kinesiólogos, son los quiroprácticos y que no, teóricamente. Pero sí es verdad que esas palabras elegantes, Esas palabras elegantes, yo creo que la gente lo utiliza, realmente no quiere. decir No es que no quiere decir nada, pero no se preocupa porque el otro entiende. Es como un adorno en realidad. Sí. No, pero Es ontología, algo muy solemne que. sí, para mí es relativo a la existencia. Eso es. sí. Digamos, la ontología sería, digamos, la rama de la filosofía, creo, que se ocupa de discernir lo que es de lo que no. Bueno, De alguna manera, creo. O eso es lo que yo pienso. Lo que es una definición que a través en sí misma es lo suficientemente vaga como para significar cualquier cosa. O sea, vos le podés meter ontología. Mirá mi tele ontológico. Porque es. Bueno, es que eso es lo que sucede. Hay programas de radio que tienen una sección ontología y te pasan música retro. Antología. Antología. Ah, claro. Antología, por ejemplo. Pero Bueno, sí. No, y otra cosa, no sé si alguna vez fueron a una muestra de arte, de Sí. arte plástica, y están las descripciones cuando presentan al artista, hay una especie de carta donde te describen su obra en palabras. Bueno, yo no puedo creer que alguien escriba eso con el fin de comunicarse. Es totalmente... Bueno, no sé, cuando tengan la oportunidad de ir Y hay que ver. es como cuando lees la parte de atrás de un vino. Claro, por ejemplo, Aterciopelado es un ídolo del foro. Eso es lo que ya hablábamos en algún momento. Que, bueno, las palabras son una propiedad que no tiene nada que ver con el resto de los sentidos. Entonces, uno puede tratar de aproximarse para describir algo que no puede escribir todo lo que quiera, usar las palabras que desee, pero nunca va a poder describir Sí, no, está bien. una obra artística, o sea, que se aprecia con la vista con palabras. No, está bien, hay una suerte de insuficiencia de las palabras, pero también hay una especie de vaguedad en la definición. O sea, así que se esfuerzan un poco los tipos para comunicarse. Claro, vos tenés un vino que la única característica que tiene es que más o menos zafa si lo tomas con hielo. Entonces le pones línea de color intenso. Tómese solo priteado. Bueno, nos hemos extendido un poco y quisiera cerrar este breve homenaje que hemos hecho a Bacon y a sus ídolos con una canción que se titula justamente El ídolo de los quemados. Adelante, Sebastián.